capítulo 2. Versículo 3, Colosenses 2:13. Voy a leer el 13 y el 14. Dice la palabra de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con él. ¿Qué dice? Perdonando todos los pecados. Y el 14 dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, nosotros, y voy a hablar desde un término carnal, cuando cometíamos pecado, hasta nos sentíamos buenos, porque tú pecabas y parece ser que eras diestro en el pecado, que la gente no descubría lo que tú hacías en oculto. Tú podrías hablar con una mujer y tu esposa ni siquiera estaba buena. Entonces, soy bueno. Tú podías robar y te sentías el mejor. Y cierto o no, en tu carnalidad tú te sentías, dice el hermano Víctor Juan Camané. ¿Sabes por qué? Porque eras diestro en el pecado. Si eras cadenero, si eras carterista, si eras mujeriego, lo que fueras. Y eso te hacía que tú te sentías bien, ¿sí o no? Nos hacía sentirnos bien, porque nosotros no teníamos al hombre espiritual que nos redarguyera, sino que nos sentíamos bien. Todos los días nos sentíamos bien, en lo que fuera. La gente se siente bien tomando. Si se sintiera mal tomando, no tomaría, pero se siente bien porque es un hombre carnal, porque todo lo que está produciendo la carne son deseos, son tentaciones, y a la carne fue hecha para eso, para pecar. Ahora la juventud, los niños están siendo invadidos por la carne, por los deseos, y los niños y los jóvenes empiezan a cometer pecados y ellos se sienten bien. Y luego te pregunta tu amiguita y te dice: ¿tu mamá ya se dio cuenta que tú no eres virgen? Ni siquiera. Y te sientes bien. Siempre hasta que no se esponje por allá, entonces ya no te sientes bien. Cada acto que nosotros cometíamos se iban a inscribir, se iban apuntando o escribiendo en el libro de tu vida. Nosotros tenemos un libro y ahí cada acto que tú cometías, decía Isaías Nazario, iba a mencionar a alguien de ustedes, pero se pueden enojar. Entonces, Isaías Nazario, hermano Víctor Aguirre cometió este pecado, fecha, hora y todo. Quiero yo pensar, déjenme pensar, que Dios tiene cámaras, porque todo lo que hay aquí es una copia de lo que hay en el cielo. Entonces Dios tiene cámaras y dice: voy a grabar a mi hijo Víctor, porque él piensa que nadie sabe, y le grababa su acto, y ese disco lo llevaba a su archivo de Víctor Aguirre. Por si un día, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, mueran una sola vez, y después de esto viene, ¿qué dice? El juicio. O sea, que él se pudo haber burlado de la judicial, se pudo haber burlado de la policía preventiva, de la federal, de no sé qué, de la estatal, se pudo haber burlado de cuanta autoridad se le ponía enfrente. Él se burlaba, pero de una autoridad superior no se iba a burlar. Digo no se iba, porque gracias a Dios él ya se convirtió. Entonces él no se iba a burlar, porque los libros de su vida iban a abrirse, y entonces la pantalla espiritual se iba a encender
Y le voy a decir Víctor Aguirre, el 19 de diciembre de 1983, más o menos. No sé si estoy profetizando. No sé nada, Espíritu Santo hablando. 19 de diciembre de 1983, en el puerto de Acapulco, tú hiciste eso a las 3 de la mañana. Y Víctor Aguirre va a decir, no, estás mintiendo. Yo no hice eso. A ver, no me demandaron, no fui a la cárcel por eso. He estado en la cárcel por eso, por eso, pero menos por eso. La pantalla se va a abrir. Y va a decir, Víctor, ¿no eres tú? ¿Y qué iba a hacer Víctor? ¿Cuál era su condena? 60 años en la cárcel espiritual. No, su condena era la muerte eterna. Ahora, me agarré del hermano Víctor por el testimonio que él tiene, y él lo ha dado, por eso me da autoridad de declarar. Pero el pecado que él cometió el 19 de diciembre de 1983, cuando él mató a 3 personas en la playa, es el mismo pecado tuyo, de Jaime López, del mismo, no, el mismo no, porque tenías 3 años, pero en el año 2000, o en el año cuando estabas allá, ¿verdad? Un año, 1999, en Estados Unidos, Jaime solamente le mintió a la federal o a la autoridad de Estados Unidos de que él no había hecho tal cosa, pero no era de muerte, no era de nada, simplemente fue una mentira. Esa mentira, con el pecado de 3 muertes delante de Dios, ¿cuál pesa más? Pesan igual. Y la condena de Jaime, ¿sabe cuál era? Muerte eterna. ¿Habrá alguien aquí que se pudiese haber escapado de esa condenación? Ahora, quiero que vayamos a la cita central de la enseñanza, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay, pero dice, para los que están en Cristo Jesús. O sea, no es para todos, solamente para aquellos que han llegado a Cristo Jesús. Pero dicho sea de paso, dice lo siguiente: los que no andan conforme, sino conforme. ¿Eso qué quiere decir? El apóstol Pablo tuvo una revelación, o ya se vivía en sus tiempos esto, que había cristianos que llegaban a una iglesia como esta, adoraban a un Dios el cual es el mismo que tú y yo adoramos, pero esa gente seguía siendo carnal y no era espiritual. Venía, adoraba, cantaba y exaltaba a Dios, pero seguía mintiendo, seguía robando, seguía transando, seguía haciendo toda su vida lo que hacía antes de Cristo. O sea, llegó a Cristo, pero no se despojó de la vieja naturaleza. Entonces esa persona sigue andando en la carne. Ahora, hay otra expresión la cual nos está diciendo, la almática. ¿Cuál es la almática? La almática es la persona que en eventos como este tiende a reaccionar y dice, es verdad, lo que está diciendo el pastor es verdad, esa es mi vida, parece que alguien le contó, está siendo bombardeada el alma, y el alma, como es la hechura emocional, se empieza a emocionar, empieza a tener una emoción y dice, yo me voy a arrepentir ahora. Pero ¿sabe qué? Cuando termina este evento, este culto, esta reunión, y llega con sus familiares, y el familiar le va a picar nuevamente a la carne, ese hombre o mujer va a responder igual que como antes. Pero si hace algunas horas estaba hasta moqueando, estaba chillando, se tiró al piso, besó el piso, se pasó hasta adelante, que pusiera la mano sobre él, después se siguió al hermano, se puso a donde iba el hermano, que le vuelva a poner la mano, porque es una persona almática. Pero el día de mañana su vida continúa siendo la misma. ¿Sabe por qué? Porque las obras de la carne siguen habitando en
su cuerpo. Romanos capítulo 12. Todavía no leo Colosenses, póngale un papel o no sé, su dedo. Romanos 12. Si alguien, hermanos, puede ayudarle a la gente nueva, al hermano Marcos, ¿ya encontraste, hermano? No. Pero alguien puede ayudarles a la gente que está ahí, que no puede todavía. Pero a lo mejor los dos se ponen a preguntar, ¿no? ¿Dónde queda Romanos? Romanos 12, versículo 1. Mismo el apóstol Pablo tocando el mismo tema. Dice, así que hermanos, cuando dice hermanos, le está incluyendo a usted. ¿Estamos? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que dice, vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me enfocaré en el verso 1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Habían sacrificios todos los días en el templo, donde los levitas y sacerdotes tenían un altar como este, y todos los días los levitas hacían eso: agarraban un palo y marcaban al animal, o agarraban un cuchillo y metían el cuchillo sobre el corazón del animal, lo desangraban, lo ponían, la sangre la ponían en la charola, y el cuerpo del animal lo ponían en el altar de sacrificio, en el altar del holocausto, así se llama. Y en ese altar había fuego, y ese animalito se quemaba. Pero había un sacrificio que era sacrificio vivo. Y ese animal, lo único que hacían era atarlo. Y así vivo, lo ponían sobre el altar del holocausto. Y el animalito sentía como el fuego empezaba a quemar su piel. ¿Saben qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el arrepentimiento, que es donde hoy vamos a continuar, tiene que dolerle. Si a ti no te duele, no es arrepentimiento. Tú tienes que reconocer que tu nombre merecía la condena de muerte eterna. Porque bíblicamente dice que la paga del pecado era, todos nosotros habíamos pecado. ¿Y cuántos de nosotros seguimos cometiendo pecado? Pero escúchenme bien. Dice la palabra de la siguiente manera en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando cuando Jesús fue a la cruz, hizo algo que cuando tú entiendes eso, las 24 horas del día se necesita que tú le estés dando honra a Dios.